La encontramos en la segunda carta de Timoteo a Corintios, empezando por el verso 1, que dice de la siguiente manera: Boyas. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Cordial saludo a la iglesia de Dios que está en Corinto y a todo el pueblo santo de la provincia de Acaya, de parte de Pablo, apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y de Timoteo nuestro hermano. Que la paz y las bendiciones de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo estén con ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios que siempre nos da consuelo. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. Así como compartimos los enormes sufrimientos de Cristo, podemos compartir con otros el consuelo que Él nos da. Si sufrimos, es para el consuelo y la salvación de todos ustedes. Igualmente, si tenemos consuelo, es para consolarlos y darles fortaleza para enfrentar con paciencia los mismos sufrimientos que tenemos nosotros. Confiamos totalmente en ustedes porque sabemos que así como comparten nuestro sufrimiento, también comparten nuestro consuelo. Hasta aquí la lectura. Tal vez podemos escuchar un preludio por parte de nuestra hermana Yasmín, que está ahora en el piano, y enseguida, en lo que nuestros hermanos van manifestando su presencia entre nosotros y podemos leer algunos saludos, lo hacemos enseguida. Bien, pues damos gracias a Dios por la presencia de ustedes. Nuestro hermano Pedro Jiménez está saludándonos. También nuestra hermana María Alma Velázquez. También nuestra hermana Jessica Daza desde Inglaterra. Mucho gusto siempre que está con nosotros, ya entrada la noche. Nuestra hermana Elizabeth Rivera, por supuesto nuestra hermana Lula, suponemos que con Joaquín, también Irma Castañedo nos saluda por aquí,
Cristian Gómez, nuestra hermana Hortensia Sánchez. Por el momento son los hermanos que ahora están con nosotros. Vamos a conversar un momento con el Señor. Acompáñenme en una oración. Bendito Padre que estás en el cielo y que has manifestado tu amor en la persona de Jesucristo. Te damos muchas gracias por el privilegio de poder llamarte Padre y de reconocernos como hermanos en donde quiera que estemos, donde quiera que manifestemos el poder estar juntos, el poder invocar el nombre de Cristo. Sabemos que tu promesa es que Él estará en medio de nosotros. Gracias te damos por la disposición de todo nuestro ser, de poder estar en este culto que podemos rendir a ti como olor grato. Gracias por la guía de tu Espíritu Santo que nos habla muy nítidamente de ti, de Jesucristo, que nos guía a toda verdad. Te damos gracias por tu palabra, por la reflexión de ella. Gracias porque trae a nosotros consolación, con que podemos consolar a quienes hace falta en este mundo que vive muchas adversidades. Y queremos, Padre, que tu Espíritu Santo constriña nuestros corazones, nos redarguya, que, Señor, podamos entender la lección que tienes para nosotros en esta tarde. Gracias por todo ello, gracias por la preservación de la vida que nos has dado, y agradeciendo todo esto, oramos a ti en Cristo Jesús. Amén. Pues sin más por el momento, vamos a dar inicio, vamos a darle lugar a nuestro pastor Víctor Méndez, que tiene la palabra. Vamos a entonar, para preparar nuestros corazones, 2 himnos que hemos preparado, que nuestra hermana Jazz nos va a acompañar en el piano. Los 2 himnos son el canto número 220 del Himnario Bautista, canto número 220, que lleva por título El que habita al abrigo de Dios.
Muy bien, vamos ahora a un segundo himno que es el número 5 en el himnario bautista. Canto número 5 que lleva por título A nuestro Padre Dios. Muy bien, pensar en este último canto que en cada una de sus estrofas expresa algún pensamiento a alguna parte de la Trinidad, y al último podemos expresar que con gozo y con amor podemos pensar en nuestro Trino Dios. Le vamos a pedir a nuestra hermana Yasmín que nuevamente podamos cantar este himno, este hermoso canto. Canto número 5 del himnario bautista, A nuestro Padre Dios. Gloria
Que estas hermosas palabras nos inspiren, preparen nuestro corazón para la palabra del Señor, de la cual vamos a reflexionar en esta tarde con nuestro pastor Víctor Méndez. Ante la expectativa de muerte que en nuestros días, sobre todo con esta situación de la pandemia, están trayendo, observamos, es siempre bueno observar, nos damos cuenta que esta idea, este temor, que en un principio causó demasiada expectación, que en un principio era un temor colectivo, hoy se ha ido diluyendo. Vemos ya cómo en algunos parques, en algunos centros de esparcimiento, padres con sus hijos pequeños están saliendo a pasear, gentes en bicicleta, mercados, plazas públicas que están abriendo con toda normalidad, sin las medidas que se nos han recomendado hacer. Entonces nos damos cuenta que hay ya una especie de indolencia. Se ha pasado del temor a la indolencia. Se ha pasado de una serie de precauciones que nos han recomendado tener a la ignorancia, al hacer de cuenta que nada está pasando. Vemos cómo en estos días algunos comerciantes se han reunido afuera de las delegaciones a pedir precisamente a las autoridades que les permitan abrir sus negocios, desde ambulantes, comerciantes que venden en la calle, hasta, bueno, vale decirlo, hasta centros de vida nocturna, ¿no? En estos días pusieron una foto donde un camión llevaba un par de chicas bailando en un tubo, y ello como una manifestación, como una protesta, pidiendo que los espacios puedan ser reabiertos, porque el argumento es la economía, el argumento es que no tienen ya que comer literalmente y entonces necesitan trabajar. ¿Cómo pasó todo esto? ¿Qué sucedió en este trance entre un temor que estaba que en días pasados, donde la gente no quería ni asomarse a la calle, donde la gente estaba muy atenta a las conferencias que el gobierno estuvo dando, al día de hoy que pocas gentes observan y que ya solamente pareciera que en las redes solo observamos cuántos muertos van, cuántos contagios, está subiendo, está bajando y eso es todo? Creo que como sociedad comenzamos a desestabilizarnos, a desensibilizarnos, comenzamos a pensar que si de alguna manera esto es así y la situación hacia allá nos está llevando, entonces hay que enfrentar la vida pues como viene. Hay que hacer, sí, como que nos estamos cuidando, pero a la vez la vida tiene que seguir. Esto pasa de una forma muy natural porque, pues bueno, las personas, el grosso de la población está acostumbrada a vivir con el día a día, está acostumbrada también a vivir en lo sensorial. Es una especie de falta de conciencia en lo que representa la muerte, en el respeto a la vida y en el respeto hacia las demás personas. Es curioso, pero las zonas de tianguis, que en otro tiempo eran concurridas de forma regular, hoy en día están abarrotadas, y los domingos la gente hace como si estuviera en una especie de picnic, ¿no? Ya yo lo digo por experiencia propia, porque donde yo vivo, en la siguiente calle hay un tianguis bastante popular
en donde las personas sacan mesas, literalmente sacan cervezas y están tomando. Y uno piensa, entonces la cuestión de la muerte no nos espantó realmente, o será que a ellos no se les ha muerto nadie, o la otra, que quizás en esta idea de regreso a la normalidad han asumido correr el riesgo y han asumido que si se han de morir será de algo, como se dice popularmente. Creo que aquí vale la pena pensar qué estamos como población pensando, hacia dónde nos está conduciendo esta situación. Si en algún tiempo se llegó a pensar que este confinamiento tendría algunos aspectos positivos, que serían tiempo para las personas, estar cerca de lo que en la vida jamás se había dado, de nuestros seres queridos, es decir, estamos en la misma casa, pasamos más tiempo con nuestros hijos, con nuestra esposa, que en otro tiempo no se permitía por los horarios tan dispersos a veces, y que hoy en día es posible, pero ya nos aburrimos de eso, ¿no? Hasta lo bueno termina aburriendo. No se diga de aquellas buenas intenciones que parecían, bueno, como voy a estar en casa, tendré todo el tiempo para estudiar, para incluso hacer una carrera en línea, para leer aquellos libros que nunca pude leer. Y bueno, eso igual se fue diluyendo porque, pues bueno, ya nos rebasó la situación. Vemos que algunas iglesias han decidido abrir sus puertas, están ya supuestamente con todas las medidas recomendadas por el gobierno, de la distancia, del uso de implementos como el cubrebocas, las caretas, y se están reuniendo. Y nosotros decimos, bueno, eso es cuestión de cada quien. Lo que pensamos es que debe de haber respeto por estas situaciones y además sensibilidad. Si me enfermo yo, bueno, yo podría pensar muy a la manera valiente de algunas personas, decir, pues me muero, pero pues conmigo me voy a llevar a mi esposa, me voy a llevar a mi hijo, a mi hija y a todos los que anden cerca. Entonces, no es una crítica a los hermanos que han decidido abrir sus iglesias. Si lo han considerado de esa manera, pues bueno, tendrán sus razones de ser. Más bien es una observación a cómo todo esto que en un tiempo, insisto yo, generó bastante temor, hoy parece ser que pues dejó de ser así, ¿no? Supongo que la cuestión confinamiento, la cuestión, el dejar de ver a las personas que apreciamos, ha comenzado a hacer mella ya en el ánimo de las personas, de la población en general, y entonces ya los famosos semáforos pues solo se observan de manera como hasta risible, ¿no? Vemos que el semáforo rojo que diría es una especie de no salgas, pues sale uno a la calle y eso pues está en otro mundo, no está aquí. Ahora vemos ya con tristeza también cada vez más frecuentes las fiestas, incluso callejeras, ¿no? Insisto, yo digo, no es hablar mal de mi colonia, es que así es. El fin de semana pasado, 2 fiestas juntas, una de cada lado de la calle, y bastantes jóvenes tomando, haciendo relajo hasta altas horas de la madrugada, y pues bueno, los ve uno con cierta tristeza. Dios quiera y no ocurra nada, pero la verdad es que hay una completa, no sé, un completo, quisiera encontrar las palabras para describirlo, pero realmente es difícil. Ahora, esto no es una situación de un barrio pobre de por allá de Iztapalapa. No. Esto está pasando en todo el país y me atrevería yo a decir en todo el mundo. No sé si en mayor o menor grado porque hay gobiernos que no lo permiten y hay sociedades que son un poco más conscientes, otras menos. Lo que quiero decir es, ¿qué sucede con esta cuestión de la muerte? Mire,
hasta el 3 de agosto, sí, hasta el 3 de agosto, la cifra que yo consulté dice 689,000 personas fallecidas a nivel mundial. Y bueno, cuando uno piensa en términos relativos, que hay 73 millones de abortos al año en el mundo, entonces la pandemia es un nada, ¿no? Cuando uno piensa en las muertes por narcotráfico, en las cifras tan elevadas que dan de asesinatos, en otras muertes por otras enfermedades, la verdad es que la pandemia pues no es tan impactante, no representa algo tan fuerte. Pareciera que este es el motivo por el cual pues, decidimos ignorarlo o decidimos no hacer mucho caso de ello. Sin embargo, bueno, junto con todas estas cuestiones de confinamiento, podemos observar que hay pensamientos, yo le quiero citar uno, por ejemplo, de Nietzsche, en donde se refiere a la muerte y pareciera que están vigentes, pareciera que no perdieron con el transcurso del tiempo, sino que de esta forma están pensando. Mire, Nietzsche dice, se expresa de esta manera, que la idea de trascendencia entorpece. La idea de trascendencia no ayuda, no fortifica a los músculos de la vida. Él dice, pero claramente es la idea más influyente de todas. La mayoría de los seres humanos creen en un Dios, insistimos, es Nietzsche, y por lo tanto, en la mayoría de los casos, creen que esta trascendencia los ha de llevar a la felicidad. Nietzsche cerrará este pensamiento y dirá, a mí lo que no me mata me hace más fuerte. Entonces, observe, ¿no? Si nuestros jóvenes, y yo dudo mucho que lean estas cosas, es más bien que esto pareciera un dicho popular, si no me mata me hace más fuerte. Y entonces, pues, me la voy a jugar, es una ruleta rusa y salgo y hago fiestas, y salgo y hago vida social. Pero bueno, siguiendo con este pensamiento un tanto relativista, todo es interpretación, según como entendamos esta dialéctica entre vida y muerte, entonces de esa manera buscaremos vivir. Se dice que no se puede entender por separado. La muerte está implícita en la vida, en eso creo que todos estamos de acuerdo. Más sin embargo, se pregunta, ¿por qué habremos de vivir como si fuera el último día de nuestra existencia? Quizás otros elijan o ni siquiera elijan, sino que piensen de manera ligera o ni siquiera lo piensen y que se trate solamente de ir pasando, de así como pasan los días, los meses, los años, las estaciones. Así pasa nuestra vida como una especie de eventos sucesivos que al final de cuentas llegarán a un punto. Entonces, este tipo de pensamiento dirá, vamos viviendo, pues como se nos va dando la vida. Hoy tenemos una pandemia, hoy tenemos una situación de crisis sanitaria y entonces vivámosla pues como se nos da. ¿Y cómo se nos da? Pues haciendo como si no pasara nada, según este tipo de pensamiento. Ahora, hay algunos más radicales. Entonces citaríamos a Schopenhauer, que nos va a decir que hay que suspender la voluntad de vivir, ya no desear, ya no proyectar, vivir o tratar de vivir sin deseo, dejar pasar. Descubrir que la voluntad es una ilusión que nos lastima, que nos hace infelices y nos causa sufrimiento. Este tipo de pensamiento que nos habla de un desapego, de un amor, de un desapego a la vida, de un amor mal entendido hacia la felicidad, porque aquí evidentemente quien está pensando de esta manera está pensando solamente en lo que tiene a su alcance. Entonces, yo le insistía, le presentaba quisiera yo que fuera una especie de caricatura, pero es una realidad. Lo que está pasando en los barrios y lo que
estos pensadores que no son de ayer, vamos, que no es un pensamiento común a nuestros días, que ya tiene sus años, parece que cobra vigencia. Parece ser que de esta manera, yo insisto, aún quizás sin saberlo, nuestros jóvenes, y no restringido a los jóvenes, también los adultos, están pensando, y que entonces este confinamiento, que en otro tiempo pudo haber sido muy positivo, hoy se transforma pues, en cuestiones tan tristes como estas. ¿Qué nos dice la Escritura? Miren, en la Biblia de forma muy común, nos está hablando siempre de muerte, ¿no? Usted lo va a leer desde el Génesis, desde sus inicios, hay muerte, ¿no? Hasta el Apocalipsis sigue habiendo muerte. Es decir, la muerte se observa en la Escritura de una manera muy común, de una forma natural, de una manera siempre inserta en todos los relatos. La Biblia va a distinguir dos tipos de muerte, uno físico y uno espiritual. Dentro del físico sabemos que es una simple cesación de la vida llega a su término y pues bueno, hasta ahí, pero que es producto del pecado. Es decir, la muerte, según nos narra el Génesis, entró por el primer hombre a través de una desobediencia, la desobediencia de Adán, y con ella trajo como consecuencia esta muerte física al hombre y hasta ese momento también una muerte espiritual. Usted sabe el relato, yo creo que hablo frente a lectores de la Biblia, y entonces sabrá que después, en el acontecer, en todo el desarrollo de la Escritura, llegará Jesús, habrá salvación y todo lo que siga. En este momento solamente quisiera enfocarme a la cuestión muerte, porque, mire, cuando se habla de que Dios le dice a Adán por la falla que se ha cometido en Génesis 3:19, cuando se habla de que habrá de volver al polvo, siempre se está refiriendo a una muerte física. Y ahí, desde en ese tiempo hacia adelante, habremos de distinguir que ya en nuestros días la muerte no será igual para los que tienen la fe en Dios y para los que no la tienen. Me llama la atención para el impío. Para el creyente, bueno, me dirijo creo también a creyentes, y ustedes saben lo que se les espera una vez que mueran. Todos sabemos qué nos espera y en esa esperanza está fundada nuestra fe. Pero ¿qué sucede con el impío? En el impío hay una expectativa de juicio, pero un juicio sin preparación. Si alguna vez hemos tenido algún problema legal y nos ha tocado estar frente al juez por X situación, siempre quisiéramos tener al lado a alguien que nos ayudara. Es decir, no sé, hasta en las series televisivas pasan, no hablo si no está mi abogado, ¿no? Porque estamos esperando la defensa. Un juez, una vez que ha emitido un veredicto, habrá instancias de apelación, habrá quien no se conforme con la sentencia, pero la sentencia del juez lo mete a usted a la cárcel, lo mete a usted a pagar lo que si en dado momento hizo, tiene que estar ahí. Y aunque no lo haya hecho, la sentencia del juez, pues en ese momento es irrevocable. Habrá todo un proceso para inconformarse, pero de ese momento entra la pena. Entonces, imagínese ahora esto en un plano eterno, en un plano espiritual, donde qué mejor defensa quisiéramos tener. Pero imagínese a Dios, como nos lo dice la Escritura, terrible, ¿no? Caer en manos del Dios vivo. Es decir, imagínese que para las personas que no entregan su vida a Cristo, o para aquellos que han decidido dejar de creer en Dios, han decidido hacer de lado la fe, entonces, ¿qué les espera? Se habla de una expectativa de horror, se habla de una expectativa de sentencia, se habla de una segunda muerte. Se habla de un tormento, de un estar sujeto al vacío. A mí me trae mucho a memoria cuando pienso en estas cosas, porque generalmente se nos describe el infierno como un lugar horroroso y bueno,
la contribución medieval de Dante, con todas estas imágenes que creo que usted y yo vimos en la secundaria, cuando los libros traían imágenes de la Divina Comedia, y veíamos el infierno como algo así con monstruos, con seres muy extraños, de manera horripilante. Y pues a los que están sufriendo, quemándose, y es como se nos describía el infierno. Pero mire, piensen esto. Yo alguna vez, creo que citaba este ejemplo, lo vuelvo a citar porque me es útil. Veía una película donde algún astronauta está haciendo algo allá en el espacio, pasa un accidente y se suelta y se va en el vacío. Se supone que lleva un tanque de oxígeno y él solamente está pensando y va observando, pero él siente que va dando vueltas, pero no ve nada, o sea, ya todo está oscuro. Ya no hay una luz que lo ayude a ubicar, ya no hay un arriba, abajo, ya no hay un izquierda, derecha, y todo lo que él empieza a percibir es frío, es sin sonido, es ese alejamiento de lo que era la vida. Y entonces yo me pongo a pensar si en este caso el tormento, porque la Escritura nos dice que habrá conciencia. Acuérdese usted de este pasaje de Lázaro y el mendigo, ¿no? Donde con plena conciencia se está acordando de sus familiares, aquel que ya está atormentado, está recordando y está pensando en que no quisiera ver ahí a sus seres queridos, pero ni eso, o sea, ni siquiera la posibilidad de ver a alguien más, por aquellos que piensan que en el infierno harán reuniones con sus amigos y cuando menos tendrán a alguien que le duela igual que a él. Esto no será así. Esta soledad, este alejamiento de Dios, este distanciarse del Eterno, es, en la película que yo le narro, tendría un fin, que supongo que a ese señor se le acabaría el oxígeno y morirá. Aún en este sentido, la expectativa de muerte es una esperanza. Cuando no existe esa expectativa de muerte, es pensar en eso por toda la eternidad y saber que se estará de esa forma indefinidamente, en tormento, en arrepentimiento, en desconsuelo, en tantas cosas que, pues bueno, le digo, solo de pensar la escena es un tanto estremecedor. La muerte es así para quien muere sin Cristo. Y en este tiempo donde las personas están muriendo a diario, yo insistía, hay más factores que matan, pero bueno, lo tenemos así de frente de momento. Esto debería hacernos reflexionar un poco. Ahora, para el creyente se dice no hay muerte espiritual. Esa separación de Dios no existe porque habrá pasado de muerte, en la primera muerte, a la vida eterna. Y en términos del Apocalipsis, bienaventurado, nos dice el libro, de aquí en adelante, los muertos en el Señor. Pero esta muerte espiritual que está reservada para aquellos que, insistimos, no han aceptado al Señor, será una separación de Dios. Hay que pensar que en estado natural, cuando nosotros nacemos, pues nacemos con una condición de separación, ¿no? Que tendrá que ser hasta el nuevo nacimiento, descrito en Efesios 2:1, donde entonces nos hacemos una con el Señor, entramos en esta vida que nos promete un fin para nuestros 70 años promedio que vivamos en la tierra, pero un comienzo para la eternidad al lado del Señor. Entonces esta expectativa de una muerte espiritual por un lado, pero de el poder aceptar, el poder cambiar esta trayectoria y hacerse una con el Señor, entonces es lo que cuando yo le leía hace rato estas líneas de Nietzsche, él llama trascendencia. Obviamente Nietzsche no cree en esto. Nietzsche dice que esta idea de la trascendencia es un estorbo para la vida porque hace que las personas, creyendo que hay un fin más allá, no decidan esforzarse en esta vida. Acuérdese que él es partidario, o más bien es, creo que el inventor del superhombre. Entonces, bueno, será una idea
pues rara, pero que mucha gente empezó a admirar, ¿no? Empezó a creer en ello. Ahora, eh, cuando las personas solo enfocamos la vida en su cuestión sensorial, cuando decimos que todo lo que tenemos en la vida es el placer, y de ahí que me refiera a quien ha olvidado las cosas de los cuidados, y entonces busque decir, ya no aguanto este encierro, necesito salir, necesito ver a mis amigos, necesito convivir. Somos seres sociales, ¿por qué encerrarnos con la sana distancia? Y con unas copas se olvidó la sana distancia. Entonces, cuando damos pauta, cuando damos salida a la cuestión meramente sensorial, que es lo que nos llevará a hacer esto, pues evidentemente estamos olvidando las cuestiones divinas. No porque lo sensorial no pueda armonizar con lo espiritual, sino porque lo sensorial, de forma general, nos va a distraer de lo espiritual. Ubíquelo usted en cualquiera de los placeres a los que sienta mayor apego y dése cuenta cómo son fuertes. No es fácil hacer de lado nuestras cuestiones sensoriales, desde las más básicas hasta las más complejas. Las cuestiones sensoriales nos atan todo el tiempo y nos conducen y nos llenan el pensamiento, y bueno, es aceptar. Bendito Dios por aquellos que tienen ese carácter, que tienen esa fortaleza de decir de lado, porque lo primero que tengo que hacer es esto. Gloria a Dios por ellos. Realmente es una cuestión bastante complicada. Si observamos, Pablo en Filipenses 1:21 nos dirá una frase que creo que todos los cristianos tenemos así como una especie de eslogan, que si fuera válido el tatuaje en los cristianos, pues ya traeríamos aquí. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿no? Entonces, si el vivir es Cristo, pues bueno, Pablo se referirá, sirve a Cristo, ¿no? Y hablar de servicio a Cristo puede ser muy amplio. Un poquito adelante tocaremos algo de esto. Pero ¿qué es morir? ¿Qué es la ganancia? ¿Qué es lo que Pablo nos dice cuando morir puede convertirse en una ganancia? Evidentemente Pablo está pensando en que cuando muere va con Cristo. Entonces dice, ese gozo es pleno, ese gozo es bueno y me traerá más satisfacción que mi vida en la tierra, ¿no? Pablo se está refiriendo a esto. Mire, aquí me gustaría citarle, por ejemplo, a Sócrates. No es el punto, no es el momento de hablar ampliamente de esto, pero cuando usted pueda, lea la Apología de Sócrates. Y pues bueno, ahí Sócrates, Platón, bueno, en boca de Sócrates, habrá de hacer aquí algunas disquisiciones acerca de la muerte. También lo va a encontrar en el diálogo del Fédon, ¿no? Platón, a través de su maestro Sócrates, habla en cierta forma de ese desapego, cuando dice que la filosofía es un aprendizaje acerca de la muerte, es decir, un aprendizaje que permite que el alma vaya separándose del cuerpo. En cierta forma, desprendernos también de la dimensión material de la vida, pues el alma es lo que perdura. Obviamente no estamos tratando de equiparar a Sócrates con Pablo, ni estamos tratando de mezclar cosas. Solo me llama la atención el pensamiento que en particular Sócrates tuviera aquí, porque cuando usted lea la Apología de Sócrates se dará cuenta por qué muere, ¿no? Y es bastante interesante esta manera de enfrentar la muerte, que a veces, bueno, vale decirlo, ¿no? Todos quisiéramos casarnos con esta frase de Pablo y vivirla. O sea, yo creo que es un anhelo válido, que lo podamos llevar a cabo, que podamos caminar en esa ruta. Bueno, ese es otro
Eso es otro decir, ¿no? No siempre es posible. Es un ideal humano, lo entiendo de esta manera. Sería bueno que todos lo lleváramos a práctica, ideal, pero ¿cuántos lo pueden hacer? Es una cuestión bastante compleja. Ahora, hay algunas doctrinas que de igual manera nos van a invitar a tenerle desapego a la vida. Por ejemplo, el budismo, ¿no? Ellos ven el apego a la vida como algo despreciable y el querer perdurar, el no querer soltar a la vida, para ellos es un defecto humano, es un problema. Con Pablo podemos entender que a la comparación de esta vida terrena, sin desprecio por ella, porque es bendición de Dios, mientras estemos aquí, entonces habrá que cumplir con lo que la Escritura nos dice, con lo que Jesús dejó, o más bien con quien escribió este texto sagrado, pudo entender las palabras de Jesús y las plasmó. Es como un instructivo de vida, es como un instructivo de conducta, que bueno, si nosotros pudiéramos apegarnos a ello, pues sería algo muy, muy distinto a lo que venimos practicando, ¿no? Yo le decía hace rato, ideal de vida sí, pero ¿cómo lo vivimos? Mire, le narraré brevemente alguna vez que por alguna cuestión nos tocó vivir un sismo bastante complejo, bastante dramático, y todos los que estábamos en esa sala éramos cristianos, todos. Y pues bueno, entenderíamos que ante una situación de peligro inminente, la reacción ideal hubiese sido, nos ponemos a orar, Señor. No, hermano. O sea, créame que lo primero que se siente es un frío aterrador de ver que se están cayendo las ventanas, las cosas, y lo único que piensa uno en ese momento es salir huyendo, es correr y salvarse, ¿no? Yo con pena lo debo confesar, o sea, en esa ocasión mi mente no alcanzó a pensar que había algunos de mis amigos al lado, ¿no? Que algunas damas, algunas mujeres se estaban cayendo en el piso y no alcanzaba yo a articular ni palabras ni pensamientos para poder rescatarles. Lo único que estaba en mi mente era huir. ¿Qué es esto? Falta de fe. Hablo de mí, evidentemente estoy hablando de mí. Falta de fe, falta de conciencia, falta de que… No. Si bien es cierto que no fue la forma más correcta de actuar, yo no podía soltarme del muro donde estaba, o sea, estaba como engarrotado, pero sí percibía lo que estaba pasando. Y entiendo esto como una cuestión natural en nosotros. Al sentir peligro, al sentir la amenaza de muerte latente que estamos sintiendo tan cerca esto, creo que el instinto que tenemos de conservación, que vale la pena decirlo, también es dado por Dios, también es puesto en nuestro ser para salvarnos de los peligros, para tener la capacidad de brincar de esas cosas. Entonces ese instinto de conservación pues nos hace olvidarnos de todo, ¿no? Pero vamos, ¿por qué le hablo de lo que está en la Escritura? Que yo siempre insisto en esto, es el deber ser. En la Escritura está lo que tenemos que ser, usted lo tiene claramente, pero lo que realmente somos a veces no siempre es así. Si en ese momento yo me pongo a pensar, si hubiera podido recordar las palabras de Pablo y decir el morir es ganancia, entonces hay paz, entonces hay tranquilidad. Y créame que no, en ese momento se bloquea uno con muchas cosas, pero yo esperaría que si alguna vez se llega a dar una situación como estas en su persona, usted sí tenga esta tranquilidad de decir,
morir es ganancia, estoy con Cristo. Caminar hacia allá, Señor, es contigo, no es problema, ¿no? Trabajemos por ello, hermanos. Ahora, colado a esta idea, entonces tendríamos que pensar, no morimos, nos quedamos en esta tierra. Bien, ahora, ¿qué hacemos? En esta misma prerrogativa de Pablo, de morir es ganancia, pero vivir es para Cristo, vivir es con Cristo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Esto, a pesar de que pueda ser la Biblia tan extensa, a pesar de que contenga tantas cosas, Jesús mismo, sus palabras, ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo, ¿no? Entonces a Dios le amamos. Yo no pienso que si preguntamos a alguien pueda decir yo no. No. A Dios con toda la certeza podemos preguntar y todo el mundo dirá yo amo a Dios. Y bueno, lo creemos, así debe de ser. Amar al prójimo es un poco más difícil. Y en este sentido, bueno, si hacemos caso, por ejemplo, y pensamos en un aspecto de congruencia de mis actos con lo que estoy entendiendo, en un aspecto de el ser, ser lo que digo ser, entonces tendríamos que ubicar que este mandamiento que está desde Deuteronomio, donde nos dice que ames a Dios con todo tu alma, con todo tu ser, es decir, con todo lo que eres, entonces me tendría que llevar a que en el momento en el que yo voy conduciendo y tengo un incidente de tráfico, lo primero que tendría que estar pensando es en, bueno, pues se metió mal y no pasa nada, amo a mi prójimo, y a pesar de que la irritación por una ley infringida, por una cuestión de alguien que no lo observa y que ni siquiera lo quiere observar y que encima de eso nos insulta como si hubiéramos tenido la culpa, lo primero que viene a mi mente pues casi siempre no es una bendición, ¿no? Generalmente se nos olvida y pues nos dejamos llevar por nuestros impulsos. Yo quisiera pensar dónde está ahí mi convicción de Cristo, ¿no? Porque yo le pongo un ejemplo vago, un ejemplo quizás hasta absurdo. Váyase a aquellos que son más complicados, aquellos que nos molestan, nos irritan, nos lastiman, aquellos asuntos que nos ponen muy de malas y que actuamos pues sin tener en cuenta que Cristo debería estar guiando nuestros pasos. Cristo no nos obliga, evidentemente somos nosotros quienes tomamos este tipo de decisiones. Si así no fuera, yo insisto de igual manera, gloria a Dios por usted, pero aquí la intención es obsérvese en este punto y vea si usted está cumpliendo con esto de seguir a Cristo, porque no ha muerto. En este tiempo donde la gente, decíamos, muere a diario, usted sigue vivo, usted sigue leyendo su Biblia a diario, esforzándose por ser un buen cristiano. Entonces observe si estamos cumpliendo con todo esto, porque pues evidentemente esto hará lo que marque una diferencia en nuestra forma de vivir, en nuestro diario caminar por esta vida. Ahora, si nosotros, sabe, a veces, bueno, es válido comentarlo en este punto, si nosotros estamos buscando cumplir con la vida cristiana, estamos buscando obedecer a Cristo en este sentido y no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo, somos susceptibles a cometer errores tan graves como aquellos que se producen cuando, por ejemplo, las iglesias están invitando, y vale la pena decirlo en estos tiempos porque ya empezó a haber pronunciamientos de algunas iglesias en este sentido. Ven por tu milagro, ¿no? Ven por tu sanación. Y entonces uno piensa, ¿qué sucede? O sea, ¿cómo? Estas frases atraen de forma casi sistemática a muchas personas, ¿no?
no digo creyentes, a muchas personas, porque todo mundo, pues al enfrentar una enfermedad que sabe que lo puede llegar a la muerte, dice, bueno, si me piden que crea en una piedra, voy a creer en una piedra, lo que no quiero es morir. Entonces vemos que esto era muy común en otros, antes de la pandemia, que se permitían estas reuniones masivas, se citaba una campaña de milagros, ¿no? Y entonces la gente acude masivamente a recibir su milagro. Y bueno, ahí es con pena ajena hablar de que algunos grupos evangélicos aprovechan esto para llenar sus iglesias, ¿no? ¿Qué sucedería si en lugar de estar promoviendo estas campañas milagrosas, promoviéramos al Cristo vivo, ¿no? ¿Qué estaría sucediendo si en lugar de llenar nuestras iglesias de gentes expectantes de un milagro, los llenáramos o llenáramos las iglesias de gentes que a sabiendas de que pueden ser curados o no, estén decidiendo seguir a Cristo? Si enseñáramos a un Cristo real que nos dice, y parafraseando aquí Lucas 12, ¿de qué te va a valer salvar tu cuerpo si tu alma va a ser perdida en el infierno? Si pudiéramos presentar este tipo de enseñanza sobre Cristo, este tipo de descripción de Cristo que atrajera a la gente, entonces, bueno, otra cosa estuviéramos hablando. Desafortunadamente, no es así. A mí me llama la atención mucho este desvío de la realidad, este como salirse, ¿no? del plano real de lo que está sucediendo, nos llevaría a pensar, mire, hay un teólogo, Karl Barth, decía que se debe predicar siempre con la Biblia en una mano y el diario en la otra. Los aspectos humanos, el diario sufrir, lo que vamos observando debe de ser una especie de mezcla, una especie de compenetración de un aspecto en otro. La Biblia no es un libro de cosas que están muy por allá espiritualmente, que no las podemos ver. También tiene su carácter físico, también tiene su carácter terrenal. Somos humanos y en ese sentido nuestra humanidad tiene que apegarse a esta cuestión espiritual, no son cosas separadas. Cuando nos olvidamos de esto, entonces pensamos en este tipo de milagros, ¿no? Ven por tu milagro, Dios te va a sanar. Y pues bueno, hasta algunos hermanitos un poco ingenuos, ¿no? Que nos dicen, yo no uso cubrebocas. ¿Por qué? Porque Dios me protege, porque pues bueno, Dios, yo tengo mi fe puesta en Él, Cristo y la sangre de Cristo me cubre, y cosas por el estilo que la verdad cuando uno las va escuchando, pues solamente se queda así como bastante sorprendido, ¿no? Pero bueno, así sucede. Ahora mire, ya para ir cerrando este tema, fíjese que cuando a Jesús sus discípulos le preguntaban Jesús les está anunciando su muerte y los discípulos le preguntan, ¿cómo ha de ser esto? Y él se pone a darles algunos datos. Dice la Escritura, es en el libro de Juan, por ahí del capítulo 16, que los discípulos entristecían. Normal, es el apego a alguien que amamos y saber que nos está diciendo que ya se va, pues bueno, es bastante triste. Jesús les va a contar por ahí una parábola y les va a decir, lo leeré, dice de esta manera: la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que hay de que haya nacido un hombre en el mundo. Esta es la forma de consuelo que da Jesús en ese momento a sus discípulos, es decir, el gozo de lo que ahora de momento parece tristeza, el día de mañana es gozo. Aunque parezca un poquito contrastante, un poco difícil lo que puedo decir,
Mire, tenemos familiares, que uno en concreto que murió la esposa. Él es cristiano, la esposa era cristiana, y lo hemos oído hablar con bastante dolor de la partida de ella. Completamente normal, completamente entendible. Vivió con ella, no sé, 30 años, una cosa así. Y él cuando le preguntábamos, dice, hablando de otro tema, porque hablábamos de cuestiones del alma, él dice, yo siento el dolor en el corazón, es algo que me duele. Conocimos a la hermana, y la hermana con todo era una persona con mucha fe. Es una persona que en el día de su muerte, bueno, el último día que tuvo consciente, recibió el Espíritu Santo en el hospital. Lograron pasar un micrófono, un teléfono, perdón, colado, ya sabe que estas cosas se dan así, y ella hizo una llamada de madrugada, muy alegre, y ya no podía hablar porque ya el oxígeno estaba menguando, ya no tenía oxígeno no tenía forma de contener oxígeno en sus pulmones, pero ella estaba cantando, cuán grande es Él. Entonces, es algo que uno dice, es entender la fe, es entender este gozo. Hoy en día nos da tristeza, de forma casi normal, pero cuando el tiempo transcurra, sabremos que habemos de verla ahí, en el gozo del Señor. Entonces, estas cosas, cuando van pasando así, nos hacen entender estas palabras de Jesús. Lo que ahora es tristeza, lo que ahora es llanto, lo que ahora nos conmueve, el día de mañana es alegría. El día de mañana habrá de ser algo que nos haga ver que cuando nos toque enfrentar la muerte, quisiéramos tener una fortaleza de este tamaño y poder cantar al Señor, ¿no? Yo creo que muchas personas en el temor de muerte quisieran morir sin sentir nada, quedarse dormidos, un infarto, qué sé yo, algo que nos fulmine y decir, ya, no supe, no me dolió nada. No. Esto debe de ser terrible, ¿no? Ni el tiempo para despedirse, ni el tiempo para decir, Señor, conscientemente estoy meditando en ti, conscientemente sé a dónde voy, y tener la posibilidad de entonar un canto, de leer un poco la Biblia, de escuchar las palabras que fueron un parteaguas en nuestras vidas, es decir, de antes de conocer a Cristo, ahora que le conocemos. Entonces, esa forma de enfrentar esta muerte, que es evidente para todo mundo, entonces creo que vale la pena. Creo que vale la pena hacerse a este tipo de mentalidad. Ahora, mire, con el ejemplo que yo le cito, perdón, hago un breve paréntesis para algo que a mí me llama también mucho la atención. Cuando yo le daba cifras de COVID, le daba también unas cifras de los abortos. Los abortos han matado mucho más gente que las guerras juntas, que estas pandemias y todo. Pero, curiosamente, pues está aprobado en la mayoría de los países, ¿no? Ya no es una cuestión que espante a nadie el saber que pues ahora de forma legal se mata, ¿no? Si de forma legal se ha matado y eso es permitido por nosotros como sociedad porque no pudimos oponernos, porque no supimos oponernos o porque no quisimos oponernos, si esto es permitido de esta manera, ¿por qué nos sorprende que quieran educar a nuestros hijos? ¿No? ¿Por qué? O sea, si hoy en día la ley, esta secretaria nefasta de gobernación, que está haciendo todo lo que puede para permitir estas leyes tan absurdas, tan fuera de lugar,
no debiera de sorprendernos porque esto comenzó con una semilla ya de mucho tiempo atrás. Esto es solamente la colita de todo el animal que ya se metió, ¿no? Las leyes están ya modificadas de tal forma que muy difícilmente nos vamos a poder oponer a ellas, ¿no? Ya está dado todo el punto. Esto ha comenzado desde décadas atrás, ¿no? La semilla está muy profundamente metida en la legislación mexicana, en la moral de la sociedad, en el pensamiento de nuestros jóvenes, en las escuelas, en las universidades, lenguajes inclusivos, ideologías de género. Todo ello ya tiene un fin y es muerte, ¿no? Al final de cuentas, veamos en qué para todo esto y no es otra cosa que no sea muerte, ¿no? Pero muerte en el sentido como lo estamos proponiendo, no en la muerte natural que nos llevaría al gozo del Señor, sino en este tipo de muerte, yo insistiría, espiritual. Dios quiera y quien está proponiendo estas leyes, quien las está aceptando, quien está decidiendo seguir estas ideologías, puedan arrepentirse y pueda llegar un poco de luz a sus vidas y saber que están metidos en un grave problema, que tienen un problema tan fuerte que creo que no lo alcanzan a vislumbrar por lo grande que es. Es como estar pensando, voltear hacia arriba y de qué tamaño es el universo. Es difícil pensar en que si no hay arrepentimiento por parte de ellos, ¿a dónde irán a parar? Entonces, fíjese, con esto cerramos. Yo le hablaba de este gozo que nos describe Jesús por la mujer que va a dar a luz, pero esto fue en la Biblia, es el tiempo bíblico. Hoy en día parece ser que no es tan así, ¿verdad? Porque es una cultura abortista, ¿no? Porque estamos plagados de esas ideas que llevan o que conducen todo para ello. Entonces, si la idea de trascendencia, la palabra se oye muy padre, ¿verdad? Trascendencia. O sea, pero esta idea de trascendencia que tenemos en el corazón, que tenemos como una expectativa para después de, los sociólogos dirán que es sumamente poderosa, no solo porque la mayoría de la sociedad, de todos los hombres, creen en ella, sino porque nos ayuda a vivir, ayuda de alguna manera a soportar el temor a la muerte y a hacer frente al sufrimiento y a la desesperación. En opinión de ellos, esta idea hace esto y reducen el cristianismo a esto, una expectativa para después de, algo que me ayude a transitar por la vida. Nosotros los cristianos no entendemos de esta manera a Dios ni a Cristo, ¿no? Y muy a la manera de Pablo, siempre nos pronunciaremos de esta manera, es que el vivir para mí es Cristo y el morir entonces ya es ganancia. Yo quisiera invitarle en este momento a que cerremos esta breve reflexión con una oración y le pidamos al Señor que pues, nos dé esta paz, nos dé esta certeza. Yo sé, insisto, que usted al haber hecho la decisión de seguir a Cristo, es algo que ya sabe. Yo no le he dicho algo sorprendente, no le he dicho algo oculto, un misterio en la Biblia, es algo que todos leemos de manera muy cotidiana y que vivimos en el día a día. El detalle es que cuando no reflexionamos en estas cosas, cuando las pasamos por alto, nuestra conciencia va como endureciéndose, va haciéndose como frívola y entonces decimos, sí, morirán, sí, moriremos, resucitaremos, sí, iremos con Dios. No, hermano, yo creo que cuando insistimos en la Escritura encontramos que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Nuestro ser implica, aparte de nuestra conciencia, de nuestro intelecto, de nuestro pensamiento, también implica nuestras emociones, nuestros sentimientos, ¿no? Es todo, ama a Dios con todo y todo es
del último cabello que tengo a la planta de mis pies. El amar a Dios con todo, entonces, nos debe de implicar esta entrega total, este decir sí. Y cuando este cuerpo mortal, entonces, tenga que partir, tenga que irse, será como estar pensando en este mismo sentido, que si me voy, voy con Dios, que si me quedo, vivo para Cristo, ¿no? Y que en este punto, quien está alrededor, ya sea los que nos observan que nos hemos ido, que nos iremos, perdón, o que nos quedemos, tendría que ser una constante en la forma en la que estamos percibiendo nuestra fe, en la forma en la que nos estamos abrazando a la cruz. Y entonces vivir conforme a ese pensamiento, a esa congruencia. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí, porque a pesar de todo lo que se observa allá afuera, tú sigues siendo siempre Dios fuerte, Dios bueno para con nosotros. Rogamos, Señor, por aquellos que están enfermos, por aquellos que están padeciendo, para que tú, Señor, les muestres que no hay nada más importante que tu Santo Hijo Jesús. Gracias por ello, Señor. Rogamos también para que nosotros, que de momento gozamos con salud, de momento estamos aquí buscándote, Señor, esto pueda convertirse en una constante en nuestras vidas, y esto, Señor, pueda ser nuestra forma de caminar, nuestra forma de hablar contigo, nuestra forma de hablar de ti, siempre con la certeza que tú estás con nosotros. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hacer de lado nuestro egoísmo, nuestra frialdad. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme tú lo deseas, Señor, conforme está en tu Escritura, conforme es tu santa voluntad. Te damos gracias, bendito Dios, bendito Jesús. Amén. Importante palabra que hemos podido recibir el día de ahora. Solamente, quizá algunos hermanos nuestros más han añadido expresiones de saludos. No queremos olvidar a ninguno de ustedes. Es muy grato saber que están con nosotros. Y pues reiteramos que este espacio, los miércoles a las 5 de la tarde, está abierto para que más hermanos se sumen, para que podamos servir al Señor. Y siempre recordar los miércoles a las 5, los domingos a las 11 de la mañana, podemos reunirnos aquí. Si tal vez bajas un poco más los anuncios, ahora sí. Nuestra hermana, Cristian ha expresado saludos. Nuestra hermana Hortensia. Un gusto ver a Dani, gracias. Claudia Neri, también buena tarde, gracias a Dios por ese tiempo. Nuestra hermana Cheli, saludos. Nuestra hermana Connie y la familia Méndez, seguramente en su casa, nos mandan saludos. Nuestro hermano Alejandro Sánchez y su familia también nos envían saludos. María Alma Velázquez, hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Nuestro hermano Josué Palacios saluda también. Nuestra hermana Alicia nos manda saludos. Se escucha muy lejos, creemos que ya se puede escuchar mejor. Yes Mata, saludos fraternos a todos los hermanos. Nuestra hermana Rosario Garnica también está saludándonos. Me parece que nuestro hermano Pedro Carrera, junto con Tere Hernández y Victoriano Silva, nos mandan también saludos, y nosotros también les enviamos un abrazo muy fraterno. De verdad es un gusto estar con ustedes aquí. Ya hacía falta sudar un poco y sentir que la responsabilidad que tenemos
delante de Dios y ustedes. Con la palabra de oración que nuestro pastor Víctor ha dado, quedamos despedidos y nos vemos muy pronto. Muchas gracias.